Carla, Andrea, Lisbeth. Buen día, Alicia. No, yo soy de Montero, así que acá es todo no tan restringido como en Santa Cruz. Ya. ¿Y Lisbeth, tú? Yo la pasé en Santa Cruz, nomás Lisa, yo vivo aquí. Ya. ¿Y ahí cómo estaban? ¿Estaban encerrados en la casa? Es más o menos Lisa porque se puede salir en bicicleta, se podía salir mejor dicho, bicicleta o a pie. Ah, ya. Está bien. Bueno, déjenme decirle que aquí hubo hasta fiesta popular y todo. Aquí hubo un concierto en la plaza de Gisela Santa Cruz con Tola Claudio y otra que se llama María Elena Barrientos, ¿puede ser? ¿Algo así? Aquí como si no pasara nada así. Como si no pasara nada. Y fuimos a ese concierto, estábamos sentaditos así delante, ahí no había nadie porque pusieron las sillas así separadas. La pasamos bien. Lo que pasa es que ayer nos fuimos a una comunidad que nunca habíamos ido y realmente fue terrible. O sea, caminamos al final como 20 y pico de kilómetros entre ir y venir. Vinimos por otro lado, cruzamos el río. Tremendos. Con las bicicletas ahí casi nos arrastra el río. Pero bien, la pasamos bien. Y después almorzamos allá en la comunidad. Una cosa que es una carne de guaso, ¿conocen? ¿Han oído? ¿Me escuchan ustedes? Sí, dicen nomás, a veces nomás entrecorta. Ya. Sí, entrecortado, dicen. Ah, entrecortado me están escuchando. Ahora Será sí, la mejor. ahora mejor. Ya. Bueno. A ver, hoy yo quería dedicar la clase. A nosotros nos queda, vamos a entrar al perfil. Vamos a entrar al perfil. Ya, ¿lo ven? Sí, Lisa, se ve. Perfecto. A nosotros lo único que nos queda es esto, el marco teórico conceptual. Entonces yo, antes de entrar hoy, como ha sido también medio difícil esto, hoy encontrar el lugar y llegar aquí y todo esto, porque post carnavales y todo lo demás, yo quería hoy dedicar la clase a revisar dudas. Yo de todas maneras le voy a explicar el perfil para que ya ustedes vayan pensando en cómo lo organizan. Le voy a explicar el marco teórico conceptual, pero me gustaría hoy dedicarlo a revisar dudas, en qué parte puede haber dudas de todo ya lo que tenemos, revisar con los modelos que tenemos, con lo que hemos ido construyendo a partir del trabajo de Lisbeth y entonces ya zanjar todo tipo de dudas para y dejar claro lo del marco teórico conceptual, zanjar todo tipo de duda para entonces en la clase que viene ya entrar en el marco teórico conceptual. Entonces, a ver, voy a entrar a plenario un momentito. En clase tenemos a Andrea, Carla, José María, Lisbeth, María Fernanda y Ricardo. Extraño que Carol y José Armando no hayan entrado. Listen, Sí, Pi, dime, Lisbeth. Listen, Caroli me habló al privado y me dijo que la había escrito,
pero que no le respondió. Ella se encuentra en No, Villa Tunari y no pudo salir por el cambio climático, dice. el Está cambio lloviendo por climático, allá. ¿cómo es eso? Pero eso no es Es que cambio está climático, lloviendo. así que eso es las condiciones climáticas. Dime tú el cambio Sí. climático. Qué cómica. Bueno, imagínate tú, se fue a Villatunar y se fue a un lugar demasiado complicado. Había que moverse cerca nomás. Y parece que ahí no tiene conexión, ¿no? Parece que ahí no tiene internet, ¿no? Que no ha podido conectarse. Sí, creo que sí, Lice. Pero me dijo que si había clases, que le diga, Lice. Ya, claro que había clase, ¿cómo no va a haber clase? Ya. Ya tiene que haber visto que estamos ahí en el grupo, ¿no? Lisbeth, ¿cómo se llama la muchacha con la que tú hablaste para que se pusiera al día y eso? Yo, La Lice, no muchacha. le hablé a... Creo que era Fernanda que le habló. Ah, Fernanda. Mari, tú hablaste con la muchacha, ¿cómo se llamaba? O se llama, perdón. Hola, Mari. Hola, Licen, se llama Silvia. Ah, Silvia. Ya, parece que me ha escrito. Claro, porque ¿cómo va a perder la asignatura? Yo siempre estoy atento también con cuidar la economía de ustedes. No sé si otros profesores lo hacen, pero yo sí. Ya, parece que me escribió. Ah, Sonia Barrientos, ¿cómo se llama la señora esa? Muy bien. Ya, entonces, revisemos, tengan ahí a mano el trabajo que han hecho para que veamos qué dudas puede haber. Y mañana entonces vemos el marco teórico conceptual. Voy a volver al documento del perfil. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Pero lo están viendo, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Licen, se ve. Ya, bueno, miren. A ver, vamos a ir por paso. Para que todos me vayan diciendo. ¿Algún problema con la introducción? Ya ustedes tienen los elementos para construir la introducción, que implica, ¿verdad? La explicación de todo lo relacionado con la investigación, de tal forma que la persona que lee tenga claro de qué va la investigación, qué investigación se hizo, por qué, para qué, cómo se hizo. Toda la información de inicio. ¿Está bien? Esa es la introducción. Yo les di un documento en el cual ustedes tienen todos los elementos que hacen falta para crear la introducción. ¿Hay alguna duda ahí?
Ya ustedes han trabajado en la introducción. ¿Alguien ha trabajado? Lisbeth, ¿tú has trabajado en la introducción? Sí, Licen. Eso quería decirle, Licen, que la hice. Se la puedo enviar al grupo para ver si la puede revisar, Licen. ¿Dónde estás tú? ¿Estás con computadora o estás con celular? Estoy con celular, Licen. Ya. Ya, entonces veamos la. A ver, vamos a ir por paso y la vemos en el grupo. Vamos a verla en el grupo. Entonces, a ver, con respecto a lo demás, el planteamiento del problema, ¿verdad? Con su tema, su situación problemática, su formulación, el sistema de objetivos general y específico, ¿verdad? La delimitación con sus 3 elementos. La delimitación con sus 3 elementos. Y la justificación con sus 5 elementos. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, algún problema, alguna dificultad? En el planteamiento del problema y todo lo demás, ¿hay alguna dificultad? Con eso terminaría todo lo que tiene que ver con el subtítulo 1, ¿verdad? Del 1.1 al 1.6. ¿Alguna duda hasta aquí? O sea, planteamiento del problema, objetivos, delimitación y justificación. Pregunto una última vez, ¿no hay dudas? No, Licen. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, ahora, el punto 2 es el que nos falta. Yo voy a explicarles para que ustedes vayan ya construyendo, acercándose a construir su marco teórico. ¿Qué ustedes han hecho? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ustedes han hecho para poder investigar su tema? ¿Qué han hecho? ¿Qué han tenido que hacer? ¿Qué han tenido que hacer? ¿No han tenido que buscar información? Pregunto. Un montón. Hola. Sí, un montón de información. Ya, un montón de información. Esa información, ¿qué implica? Que ustedes tienen ya, en cierto modo, organizado esa información, porque recuerden, como habíamos hablado, buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar, organizar esa información. Entonces, eso es la base de su marco teórico conceptual. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, María Fernanda, tú eres la del impacto sobre los periódicos de la pandemia, ¿no? Sí, Licen. Ya. Por ejemplo, en tu marco teórico conceptual, que son las bases teóricas y conceptuales que tú tienes que tener para tu investigación, ¿qué tú crees que tú tienes que poner? Vamos incluso a hacer esto. Vamos a copiar aquí. Copiar. Vamos a hacer un ejercicio todos. Porque ustedes están con celular, pero ustedes pueden perfectamente escribir a mano, ¿no? En una hojita, ¿verdad? O incluso en el propio celular. ¿Se puede eso? ¿Pueden hacerlo? Sí, hacerlo sí, pero no bien. No, es que pueden escribir ¿a dónde? ¿Dónde no pueden hacerlo bien? ¿Qué es lo que no pueden hacer bien? No, o sea, escribir podemos, el ejemplo, en el celular.
No sé si en el celular, quien tenga facilidades para hacerlo en el celular, lo hace en el celular, pero quien no, pues lo hace a mano alzada. Lo hace a mano alzada en una hoja. ¿Verdad? A ver, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes tengan claro de qué estamos hablando. Como que se ha colgado. Vamos a ver un ejemplo con... No sé por qué se ha colgado esto aquí. Esto está... Un momentito, por favor. Bueno, en lo que termina de dar vueltas esto, les explico. Miren, en el marco teórico conceptual, nosotros, ¿qué tenemos? Teorías. Vamos a ver, conceptos. Vamos a ver primero por los conceptos. Conceptos, conceptualizaciones, también tenemos teorías, y teorías y teorizaciones. Eso tenemos en nuestro marco teórico conceptual. Ahora, ¿qué teorías, qué teorizaciones, qué conceptos, qué conceptualizaciones? Las que apoyan, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Y voy a mover esto para acá para que no nos cree ruido. Las que apoyan, voy a darle un mayor número de letras. ¿Cuáles serían esas? Las que apoyan nuestra investigación. Eso es lo que tiene que ir en nuestro marco teórico conceptual. Por ejemplo, el tema y problema de Lisbeth, ¿verdad? O el tema y problema de María Fernanda, por ejemplo. ¿Ustedes ya se lo saben de memoria, Lisbeth y María Fernanda? Pregunto. Por ejemplo, yo tengo aquí, fíjense, teorías, teorizaciones, conceptos, conceptualizaciones que apoyan nuestra investigación. Yo tengo aquí el tema de
Lisbeth, es con la que hemos estado trabajando, ¿verdad? Si yo digo que mi marco teórico conceptual son las teorías, teorizaciones, conceptos y conceptualizaciones que apoyan nuestra investigación, entonces, ¿cuáles son los conceptos que ustedes creen que es necesario esclarecer en el marco teórico conceptual, que es nuestra base teórica y conceptual, si el problema es este, que es el de Lisbeth, que dice, que plantea la Ley 348-2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y su reglamento promulgado por el Decreto Supremo 2145 del 24 de octubre de 2014. ¿Verdad? ¿Qué conceptos, conceptualizaciones, teorías, teorizaciones ustedes creen que es necesario aquí que Lisbeth tenga en su marco teórico conceptual? Si el marco teórico conceptual es toda la base teórica y conceptual que apoya nuestra investigación, ¿qué ustedes creen que ella tiene que tener? A ver, díganme. ¿Qué piensan? Vamos, vamos. Yo sé que han tenido varios días de asueto, pero hay que conectar ya. A ver, Lisbeth, tú misma. A ver, ¿podría ser el concepto de qué es una ley? Exactamente, exactamente. Perfecto. Ley. Ese es el primer concepto que tú tienes que tener claro ahí. ¿Verdad? ¿Qué es una ley? Ahora, ¿tú qué haces? ¿Cómo tú defines esto? ¿Cómo tú haces en tu marco teórico? La visión de varios autores. Unos 2 o 3, visión de varios autores. La ley, según esto, es esto, y ahí haces tu cita, ¿verdad? La ley, según tal autor, es esto, no sé qué, y tal autor piensa que la ley es aquello. O según la Constitución boliviana o lo que, o cualquier conceptualización boliviana, el concepto de ley es esta. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que definir, ¿verdad? Fíjense qué bien, ley, ¿verdad? Ahora, el otro concepto, si ya tú tienes ley, ¿cuál sería tu segundo concepto aquí que hay que esclarecer en tu marco teórico? El segundo. ¿A qué se llama violencia? ¿Qué es violencia, Lisen? La violencia, definir violencia. ¿Verdad? Definir violencia. Y eso te implica las formas, ¿no? Las formas de la violencia. Sí, Lisen. Ya, y después tú tienes que ahondar ahí, violencia contra la mujer. ¿Verdad? Violencia contra la mujer, violencia de género, no sé si existe ese concepto, creo que lo he visto. Entonces, violencia contra la mujer. También la forma. ¿Y por qué siempre? Fíjense, mira esto que estamos partiendo de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general? La ley, las leyes. ¿Verdad? ¿Qué es lo particular? La violencia. Perdón, ¿qué es lo particular? ¿Qué es otro elemento general? Perdón. Primer elemento general, ley. Segundo elemento general, violencia. Particular dentro de la violencia sería la violencia contra la mujer. Las formas de la violencia contra la mujer. ¿Te estás dando cuenta, Lisbeth? Sí, Lisen. Formas, cómo se manifiesta, así, ¿no? Ese es el concepto. Ahora, mira, si este es general, violencia y de violencia contra la mujer, ley. Ahora, aquí tú tendrías la ley 348.
Porque tú tendrías que hablar de la ley 348 del 2013. ¿Verdad? ¿Qué tendrías que hablar ahí? Ah, ¿cuándo se promulgó? ¿Por qué se promulgó? ¿Cómo fue todo un poco el proceso con respecto a la ley? Porque ese es tu marco. Tú no puedes hablar de algo sin explicar sobre él, ¿verdad? Entonces, tú tendrías dentro de el general qué cosa es una ley y el particular de la ley 348 de 2013. Y ahí que tú pondrías en la 348 del 2013, por ejemplo, ¿no? Aquí tú pondrías el proceso, por ejemplo, el proceso de aprobación, hablar sobre eso, la necesidad de esa ley, o primero podría ser eso, porque esa ley, la necesidad de la ley, el proceso de aprobación, ¿verdad? ¿Qué regula? ¿Qué regula esta ley? ¿Ya ves? Entonces, ahí hablar sobre la ley. Fíjate, ya tú tienes dos elementos en tu marco teórico conceptual. Primero, el concepto de ley, la ley 348 del 2013, qué cosa es, de qué estamos hablando, cómo fue ese proceso. Incluso ahí a lo mejor tú encuentras o ya has encontrado quién fue la persona que propuso esta ley. Eso está, ¿has encontrado eso? ¿Has encontrado eso, Lisbeth? No, Licen, Pero aún eso no debe estar, encontré. eso debe estar, eso debe estar. ¿Quién fue? ¿Quiénes propusieron esa ley? Porque esto ha sido durante el gobierno del MAS, ¿verdad? Sí, Licen. Ya, entonces, ¿quién propuso la ley? Todo ese proceso. ¿Ya ves? Mira qué interesante. Y ya tú tienes entonces otros dos elementos que sería violencia, con esa también, formas, y también incluso, no, aquí sería la violencia, varios autores, visión de varios autores. Déjame ver si puedo sacar esto aquí, porque lo estoy haciendo en el perfil, porque el otro documento que estaba tratando de abrir no me abrió. Quiero ver ahora si me abre. Espérate. Para ya no hacerlo aquí. Aquí está. Muy bien. Ya lo puse en otro documento. Voy entonces a borrarlo de aquí para que no nos cree ruido en el perfil. Pero todos sabemos que estamos explicando, ¿verdad? El marco teórico. Vamos entonces a entrar a ese documento que creé y que hoy lo voy a subir. Ya, aquí lo tenemos.
Muy bien. Habíamos quedado que marco teórico conceptual es dos puntos. Los conceptos, las conceptualizaciones, las teorías, ¿verdad? Las teorizaciones que apoyan nuestra investigación. Uh-huh. Así mismo. Entonces, si estamos hablando de que el tema del IFET es que plantea la ley 348 del 2013, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y su reglamento, promulgado por Decreto Supremo número 2145 del 24 de octubre de 2013. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que definir qué es ley, a partir de varios autores. Varios autores piensan esto y Lisbeth puede decir, sin embargo, en Bolivia se entiende por ley esto, ¿no? Si es que hay un concepto boliviano, o si no, la autora se ascribe o entiende que de todos los conceptos que ha visto, este es el que más se acerca, ¿verdad?, a lo que piensa la investigadora sobre qué es una ley. Entonces, tenemos un primer tema general, que sería el de la violencia, ¿verdad? Y dentro de él, un tema particular. Esto es lo que hablamos de sistematizar, de organizar. Un tema particular que sería la violencia contra la mujer. Ahí estaría. Ahora, tenemos, esto sería como primer tema general y con su tema particular. Después de eso tenemos otro, ¿no? Porque hicimos el otro. No, ley. Ya. Aquí está. Primero, un segundo. Este es el primer tema general realmente. Disculpe. El primer tema general sería el concepto de ley. Entonces, segundo tema general. Sería la ley 348. O a ver, porque esto no, esto es tema particular nomás. Tema particular dentro de la ley. Porque ven que están relacionados, ¿no? La ley, el concepto de ley y la ley 348. Entonces, este sería el segundo tema general. Que sería violencia como concepto. Y su tema particular, que sería la violencia contra la mujer. Ahora, ¿qué tú crees que tiene que definirse ahí también, querida Lisbeth? Como contenido de tu marco teórico conceptual. Podría ser que es un... A ver... ¿Qué es un reglamento? Porque ahí dice libre de violencia y su reglamento. Sí, pero antes de eso...
Pensando siempre en lo particular, ¿verdad? Mira, el concepto de ley es general. Siempre pensando ir de lo general a lo particular. El concepto de ley es general. El concepto de ley, o sea, la 348 es particular. La violencia es general y es particular la violencia contra la mujer. Ahora, aquí nosotros necesitamos definir esto, mira. Decreto supremo. ¿Qué es un decreto supremo? ¿Te das cuenta? Porque es el decreto supremo el que sería el tercer tema general. Esto es solo para organización, esto no tiene que aparecer así, tema general, particular, eso no tiene que aparecer en el documento. Esto es para usted organizarse. El tercer tema general es lo que es un decreto. Un bichito que venía aquí. Qué pena. Es un decreto, ¿ven? Y ahí entonces, junto con el decreto, el tema particular, que sería ese decreto. Que sería el decreto que es este, decreto supremo, que eso es el apellidito que hace falta aquí, decreto supremo. Ese concepto tú lo encuentras, decreto supremo, porque en todos los países hay decreto supremo. Y entonces, esto sería decreto supremo número 2145. ¿Ve? 2145 del 24 de octubre del 2014. Ahí, eso sería. Ahí tiene, fíjate, cuántas cosas tiene. El concepto de ley, el tema particular, la ley 348, cómo es, qué fue, cómo fue la cosa, el concepto de violencia, dentro de la violencia contra la mujer, el concepto de decreto supremo, el decreto supremo 2145 del 2014, que es, ¿verdad?, el reglamento de la ley. Eso si quieres lo podemos aquí. Reglamento de la ley 348 del 2013. Sí. Ahí está. Entonces, fíjense, ya tienen aquí un primer grupo de cosas, un segundo, un tercero, decreto supremo. ¿Ya? Y ahí tú tendrías
Lisbeth, tu marco teórico conceptual. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, Lisa. Es como ir descomponiendo todos los conceptos, la teoría, porque, por ejemplo, miren, la ley, el concepto de ley la ley es un concepto general, pero ya la ley 348-2013, que es una ley que trata de regular, de limitar, de prever toda la cuestión de la violencia contra la mujer, ya, ¿verdad? Es una teorización a nivel político, ¿verdad? A nivel de políticas y de comportamientos y demás para regular un fenómeno social indeseable en la sociedad. Entonces ya tiene que ver con una serie de teorizaciones sobre el tema de la violencia y de la violencia de la mujer en particular. Entonces por eso hablamos de teorías y teorizaciones. Después aquí tiene otra vez un concepto en general, el concepto de violencia con todas sus formas, en la visión de varios autores. Y tienes ya tu tema particular de lo que sería violencia contra la mujer. ¿Ves? Violencia contra la mujer. ¿Cómo se manifiesta la violencia contra la mujer? Entonces ya eso entra en el campo de la teorización. ¿Se va entendiendo? Conceptualizaciones y teorizaciones. Igual, la violencia es un concepto. Y ya esto es una forma particular, la violencia contra la mujer. Igual, el decreto supremo es un concepto. Un decreto supremo lo emite el presidente de la República, que tiene tales atribuciones, no sé qué, no sé cuánto, en cualquier país de estructura republicana. Pero entonces el decreto supremo particular el 2145 del 24 de octubre, ¿verdad? Del 2014, ya es otro universo, porque ahí, si esto es lo general, el decreto supremo, el tema particular es el decreto del 24 de octubre, que ya es el reglamento de una ley que existía previamente. Entonces, eso es un poco lo que hay que explicar. Porque el reglamento, ¿qué hace? Decirte cómo aplicar la ley. Por eso es un reglamento. Reglamenta la aplicación de la ley. ¿Se entendió? Sí, Luis. Muy bien. Perfecto. Entonces sí o sí tiene que tener un tema general y el tema en particular, Lisa. Depende del problema de investigación. En este caso, mira, ella habla de una ley en particular, pero tiene que partir de la ley, del concepto de ley general. Habla de un reglamento, y aquí está, que está aprobado por un decreto supremo. Entonces hay que esclarecer todo eso, qué es decreto supremo, qué es reglamento. Lo que aparece aquí, ¿ves? Es tu problema, tu planteamiento de problema te va a decir qué es lo que tú tienes que tener en tu marco teórico. Pero ahí tú tienes que apoyarte también en tus preguntas de investigación, tienes que apoyarte también en tu delimitación teórica y en tu justificación sustantiva, ¿verdad? Todo eso te ayuda a ver los elementos que tienen que estar en tu marco teórico conceptual. ¿Quién me estaba preguntando ahora? Era Andrea, ¿no? Andrea. ¿Era Andrea la que No, me Luis, preguntaba? yo no era. ¿Quién era? Que le dije que le respondí que tenía que fijarse en su marco teórico conceptual.
Lisa, su micrófono está apagado. Sí, silencioso micrófono. Ahora, Sí, Lisa, Sí, ahora ahora sí. sí. ya. Bueno, les decía, depende del tema y problema de cada cual. Este en el caso de Lisbeth, ¿verdad? ¿Verdad? Pero recuerden, esto que estoy poniendo, primer tema general, tema particular, para tener una idea de cómo, de la relación entre uno y otro, de los diferentes temas y subtemas. ¿Verdad? Este ustedes pueden verlo así, digamos, tema 1 o concepto 1, como quieran, ¿verdad? Concepto 1, por ejemplo. Y dentro del concepto 1 estaría la ley, un elemento, por ejemplo, elemento particular, la ley 348. La ley 348. Tienen un concepto 2, por ejemplo. 2 y un tema particular que sería, digamos, esto puede ser perfectamente una conceptualización. Son los conceptos, además de que es un fenómeno que existe en la realidad, es una conceptualización, ¿verdad?, sobre un fenómeno social. La violencia contra la mujer y su forma. ¿Ya? Y después tenemos aquí otro tema, ¿verdad? Otro tema o concepto, Lisa, ¿sí?, que es el decreto supremo, que es un decreto supremo, ¿verdad?, como concepto, y ya un concepto particular, que sería el decreto supremo en específico, ¿verdad? El 2145. Dime, ¿quién me hablaba? yo, Lisa, Lisbeth. Lisa, entonces en ese orden tiene que ir lo mío. Exactamente, en este orden. Ah, Siempre lo general o particular. Lo más general de todo lo que tú tienes es el concepto de ley. Y después tú tienes la ley en específico. Ah, y después tienes el concepto de violencia, que es otra cosa general, y otra cosa ya más particular, que es la violencia contra la mujer. Y tienes el decreto supremo, que es un concepto general de todos los países, y en el particular sería el decreto supremo 2145. ¿Verdad? Un elemento particular dentro de la conceptualización de decreto supremo. ¿Y qué es el elemento particular? A un decreto supremo en específico. Incluso interesante, ahí tú puedes ver, existía la ley, pero fue necesario hacer un reglamento y todas esas cosas. Porque la ley es del 2013 y el reglamento es de un año después. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué motivó a hacer un reglamento? Mira cuántas cosas hay interesantes para averiguar ahí y poder hablar. ¿Comprendes? sí, Lisa, gracias. Ya. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, lo que sería, vamos a guardar esto en nuestro avance. Guardar como.
Vamos a guardarlo en aquí donde tenemos todos los documentos que vamos avanzando. Ya, aquí lo tenemos entonces, ¿verdad? Marco teórico a partir de ese documento. Ahora, si hacemos otro ejemplo, digamos, hoy vamos a dedicar la clase a esto, copiar, para que ustedes puedan ya trabajar. Mañana continuaríamos. Vamos a hacer otro ejemplo de lo que podría ser el marco teórico conceptual. Entonces, aquí ya quedaría, fíjense, ya quedaría todo el concepto, la concepción del marco teórico conceptual. En el caso de Lisbeth, ¿verdad? Que es el tema o problema de Lisbeth, vamos a poner mejor, problema de Lisbeth. Ahora, pensemos en otro problema de otra persona. Voy a copiar esto aquí para que después nos montemos sobre él. Pensemos en otro problema de otra persona. Vamos a ver qué podemos tener por aquí. Estoy abriendo el documento donde están los problemas que habíamos visto. María Fernanda. María Fernanda. José María, ¿estás ahí? Sí, Licen. Ya, vamos a ver. Tu problema sigue siendo cuáles han sido las consecuencias de las nuevas políticas de privacidad y seguridad aplicadas por WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes a partir del 4 de enero de 2021. Sigue siendo ese tu problema, ¿verdad? Sí, exactamente así. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya, vamos entonces ahí a donde tenemos ese documento. Aquí y vamos a ponerlo acá. Ya ustedes adáptense a trabajar con Times New Roman para que después no tengan que estar en sus trabajos de clase y demás volviendo a cambiando la letra y demás. Acostúmbrense a trabajar con esta que es la letra oficial de todos los trabajos y presentaciones en la universidad. Ya, aquí tenemos nosotros el problema de José María. Aquí tenemos el problema de José María. Perfecto. Entonces, miren.
Por ejemplo, aquí hay un concepto que es necesario esclarecer, que es este que está aquí, mire. Políticas de privacidad y seguridad en redes sociales. ¿Por qué? Porque política de privacidad y seguridad puede ser muchas cosas. Pero, por ejemplo, este concepto es importantísimo esclarecer de inicio. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Exactamente. Sí. Entonces, los elementos de tu marco teórico conceptual. Pero como concepto general, no en particular. Elementos del marco teórico conceptual. Elementos del marco teórico conceptual. Lo primero sería esto. Políticas de privacidad y seguridad en redes sociales. Por ejemplo, en redes sociales, como una cosa general, como una conceptualización general. ¿Eh? Ese sería el primer elemento tuyo de tu marco teórico conceptual. Política de privacidad y seguridad en redes sociales. Para hablar en general del fenómeno. Sí. ¿Ya? Ahora, tu segundo elemento de tu marco teórico conceptual, ¿qué sería? WhatsApp. ¿Qué es WhatsApp? Sí. ¿Eh? Surgió cosa, quién la fundó. ¿Eh? Ese es tu segundo elemento de tu marco teórico conceptual. Y tu tercer elemento del marco teórico conceptual. Consecuencia puede ser. No, las políticas aplicadas por ellos. El tema sí. ¿Cuáles son las políticas? ¿En qué consisten? ¿Te das cuenta? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las políticas? Entonces, ahí, políticas de privacidad y seguridad. Aplicadas. Exactamente. Por eso todo esto se va. Aplicadas por WhatsApp a partir de El 4 de enero. De 2021. exactamente. Ahí tienes tu tercer elemento que tienes que desarrollar ahí. Y tu cuarto elemento son las consecuencias.
lo que has investigado, que has encontrado, de lo que dice este, el otro, las consecuencias. ¿Verdad? Consecuencias de las nuevas políticas de privacidad, seguridad aplicadas por WhatsApp a partir del 4 de enero de 2021 desde la perspectiva o desde la mirada de varios autores, ¿verdad? Sí. Lo que dice este, lo que dice el otro, lo que dice WhatsApp, ¿verdad? Así. Sí, sí. Exactamente, porque ahí tú tienes, seguro que has encontrado lo que dice 80 millones de gente, ¿no? Diferente. Sí, todo el mundo se puso a hablar de eso. Ah, ya, entonces ya, ahí ya tú tienes eso. Entonces, este dice este, el otro dice aquel. Y después definir ya lo que tú piensas a partir de lo que dice todo el mundo, ¿no? Y con eso cerrarías esta parte. Entonces, lo otro sería el 5, la visión del autor sobre las consecuencias. Oye, no, esto no, porque esto ya sería en las conclusiones. Ahí, lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que va diciendo todo el mundo acerca del fenómeno. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, aquí está tu marco teórico conceptual. ¿Ves qué es política de privacidad y seguridad? ¿Qué es WhatsApp? ¿Cuáles fueron las políticas que aplicaron ellos? ¿Y cuáles son las consecuencias de acuerdo a los diferentes autores que tú has estudiado? Clarito, ¿verdad? Entonces, fíjate aquí, política de privacidad, WhatsApp es el otro elemento que tú tienes que tener aquí en todo esto. Y aquí esto doble, ¿no? Porque primero está la política de privacidad y seguridad y después está la política de privacidad y seguridad aplicada por WhatsApp. Son dos cosas en una. Ya. ¿Alguna duda? No le dicen, pero la única pregunta es, ¿eso es lo que hizo con el tema del Lisbeth? ¿Eso es para enseñarnos a nosotros? Eso no va en el documento, ¿no? No, esto a usted, pero sí va en tu documento, está marco teórico conceptual, ¿verdad? Sí. Es el marco teórico conceptual, es el 2, ¿verdad? Mira ahí en el perfil, a ver, te voy a decir enseguida. En el perfil, el marco teórico, el 2. ¿Ya? Entonces tú pones, por ejemplo, si quieren, para que no se confundan, vamos a ponerlo así como pusimos el de José María, ¿verdad? Elementos del marco teórico conceptual, para que ya no se confundan. Ya, 1. Concepto de ley. Claro, en ese lo que hizo fue de ir desarmando, ¿no? Claro, claro. Por eso fíjense siempre que ese proceso lógico que hablamos, análisis-síntesis, es buenísimo, ¿verdad? Claro. Ley 348
del 2013. Ese sería el segundo concepto. Hablar sobre la ley 348 del 2013. A ver una cosa aquí. Ya. Aquí está en 14. Ley 348 del 2013. Hablar sobre las leyes. Entonces, el tercer elemento que tendría aquí Lisbeth sería el concepto de violencia. Sería la visión de varios autores. Y el 4 sería ¿qué es la violencia contra la mujer? ¿Eh? Y ya tendría un 5, que es qué cosa es un decreto supremo. Lo mantenemos. El concepto de decreto supremo. Y el 6, ya de forma particular, el decreto supremo ahí está. Estos son los 6 elementos que tendría ella en su marco teórico conceptual. ¿Verdad? Aquí también la visión de varios autores. ¿Ya ven? Fíjense. Este documento yo se los voy a enviar ahora terminando la clase. Lo voy a subir también a la plataforma. El marco teórico conceptual es conceptos, conceptualizaciones, teorías y teorizaciones que apoyan nuestra investigación. Entonces, el problema de Lisbeth, con sus 6 elementos, y el problema de José María, con sus 4 elementos. La cantidad de elementos, como pueden ver, depende de cada cual, del tema de cada cual. Van a ser las I-54, son las I-54, pero yo no tengo problema en quedarme un poquito más. ¿Quiénes pueden quedarse más tiempo para que hagamos otro ejemplo si quieren? Yo no tengo problema en hacer más ejemplos, para que ustedes se den cuenta cuáles son los elementos que tienen que entrar en su marco teórico conceptual. Y ya entonces escribirlo, desarrollar esas cosas que estamos planteando ahí. José María tiene que explicar en su marco teórico conceptual qué son las políticas de privacidad y seguridad en redes sociales en general. Tiene que explicar qué es WhatsApp. Tiene que explicar cuáles son las políticas de privacidad y seguridad que WhatsApp aplicó a partir del 4 de enero. Y tiene que plantearse además las consecuencias de esas políticas a partir de lo que diversos autores han señalado. ¿No?
Sí, Lisa. Ya, vamos a buscar otro. Vamos a continuar. Yo no tengo problema de continuar. Los que puedan quedarse se quedan. Y ya después los otros pueden ver la clase grabada. Porque al final empezamos a las casi a las y 20 y pico, ¿no? Comenzamos la clase. Entonces yo no tengo problema en quedarme más tiempo y ir viendo los ejemplos de todos. Dime. Entonces mañana vamos a ir revisando lo que hoy avanzamos y también la introducción. Claro, podemos perfectamente. Pero yo quiero hoy hacer varios ejemplos. Miren, ya tenemos el de Lisbeth. Ya tenemos el de Lisbeth. Y tenemos el de José María, ¿ven? Para que ustedes tengan ahí bastantes ejemplos. Vamos a hacer, yo creo que podemos hacer unos dos más. El de José María y el de Lisbeth. Vamos a hacer, ¿quién más está efectivamente en la reunión que esté verdaderamente? Yo le hice el mío, lo puedo hacer, porque ¿Quién es? ¿Quién es? Carla. Carla. Claro, Carla, vamos a hacerlo. Ya, aquí tenemos otro. Pero ahora, estos son los elementos. Ustedes tienen que desarrollar todo esto, ¿verdad? Escribir aquí, que eso se pone como subtítulo. Por ejemplo, marco teórico conceptual es el 2. Este sería 2.1, por ejemplo. ¿Verdad? Este sería el 2.2. ¿Se están dando cuenta? Este sería el 2.3. Este sería el 2.4. Este sería el 2.5. Y este sería el 2.6. ¿Ya? Claro, Lisbeth, ¿no? Y el de José María, igualito. 2.1, 2.2, ¿verdad? El 2.3 y el 2.4. ¿Y la información se pone abajo? Claro, 2.1 y desarrolla. Por ejemplo, esto te quedaría así, ¿no? Te quedaría así, en negrita, ¿no? Sí. Te quedaría así en negrita, porque recuerden que los subtítulos son en negrita. Te quedaría en negrita, igual que a Lisbeth, ¿verdad? En negrita. Entonces aquí tú desarrollas y explicas qué son las políticas de privacidad. Perfecto. Las políticas de privacidad son y vas escribiendo. Perfecto, Luis. Gracias. ¿Ya? Así es. Ya. Entonces ya tenemos el de José María y tenemos el de Lisbeth. Que si quieren lo ponemos así para que no nadie se confunda. 2, marco teórico conceptual. Claro, sabiendo que esto está en letra 14, es en letra 12. 2, marco teórico conceptual. ¿Ya? Está formado por... Listen, entonces tengo que ponerlo así por subtítulos. Exacto, así por subtítulo como está, mira. 2, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, ¿ves? 2.5, 2.6, en tu caso. Ya, y de ahí se desarrolla nomás, ¿no? Y ahí vas desarrollando. La ley, ¿qué es ley? ¿Qué dice este autor, el otro ley? ¿Y qué tú piensas que es ley a partir de los autores? Tú dices, bueno, yo me escribo. A veces uno dice, bueno, hay 5 autores que definen lo que es una ley, pero para mí, no para mí, ¿no? No, recuerden que nunca se habla en primera persona, pero para el investigador, para este investigador, el concepto de Federico Fellini es el que más se adapta a la concepción que tiene el investigador o que más se acerca a lo que se necesita para esta investigación. Entonces tú te quedas con uno, ¿verdad? De los conceptos que puede plantear. O que haya un concepto de ley aquí en Bolivia, ¿no? Uh-huh. ¿Se entendió? O sea, Licen, se citan los autores y después ya yo me quedo con un autor, Ajá, después de puedes citar a los decir autores. que tú te quedas con el concepto de uno de ellos, que es el que más te parece adecuado, o creas un concepto a partir de lo que ellos dicen. Tomo una cosa de uno, de otro, y tú creas un concepto. Eso también puede ser. Ya. Y al crear ese concepto, ¿tengo que citar o...? No, tú dices, bueno, No. tomando lo que dice este, lo que dice aquel, no sé qué, para esta investigación, el concepto de ley sería esto, ¿no? Ya, Licen. Ya. Pero puedes quedarte con alguno, porque es bastante difícil que no haya un concepto ya de alguien que no que no te sirva, ¿te das cuenta? Generalmente uno se queda con alguno de los que ya existen. ¿Quién me dijo ¿Puedo que poner entonces, sí? puedo poner uno o más entonces? No, deben ser unos dos o tres. Unos dos. Ya, unos dos. Claro, unos 2 o 3 autores, claro, para que haya una cierta variedad. Ya, entonces tenemos el de José María. ¿Quién me había dicho que le viera que le viera con su tema? ¿Quién me dijo? Yo, Licen. Carla, ¿no? Sí. Ya. A ver, Carla, si no ha cambiado tu documento, tu planteamiento. Cambios en la tecnología de la comunicación a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? ¿No? En los procesos de comunicacionales de los seres humanos. Esa sería, ¿no? Ese sería. Sí, Licen, ese es el problema. Ya. Ya, vamos a copiarlo aquí.
Carla, el apellido, el otro nombre. Tiaín. Ese es apellido, ¿no? Sí. Ya. ¿Lleva tilde en algún lado? No. No, listen. Ya, estos son entonces este es tu tema. Y vamos a poner aquí marco teórico conceptual y vamos a copiar. Ya, marco teórico conceptual. ¿Cuál tú crees que debe ser tu primer elemento del marco teórico conceptual? ¿Cuál tú crees? A ver. Concepto de cambio, listen. No. Lee ahí, ¿qué es lo primero que ha aparecido y que aparece ahí? Teoría de la comunicación. Eso es tu primero. Fíjate, ¿se acuerda que yo dije teorías y teorizaciones? Tú tienes aquí una teoría. Explicar, hablar qué es la teoría de la comunicación de forma esencial. Eso es lo primero. Lo segundo, o sea, es nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ese es lo segundo. ¿No? Sí, ¿verdad? Carla. Sí, sí, listen. ¿Ah? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Aquí tienes procesos comunicacionales de los seres humanos. Sería lo otro. ¿Qué son los procesos comunicacionales de los seres humanos? Es el intercambio de información de los seres humanos a partir de diferentes medios, formas, ¿verdad? Procesos comunicacionales. Procesos comunicacionales de los seres humanos. Y por último, los cambios. Cambios en la teoría de la comunicación. Según diversos autores, ¿no? Y esto, claro, esto no tienes que ponerlo aquí, esto yo te estoy un poco lo que los autores piensan de esos campos. ¿Ya? Esos serían esos serían tus elementos del marco teórico conceptual. Dicen entonces, sí es necesario poner No, es muy entrecortado, muy entrecortado. Está entrecortado. ¿Cómo? Eso no es necesario poner el último punto, o sea, colocarlo todo, todo el tema. Claro, o sea, según autores diversos, ¿qué es lo que piensan, qué cambios piensan que han habido
Vas a encontrar gente que te dice que ha habido cambio en tal cosa y en más cual cosa. Porque además ese es el objetivo de tu investigación, determinar cuáles son esos cambios, ¿no? Lo que ya has encontrado sobre eso. No quiere decir que sea conclusivo, pero sí ya lo que puedes haber encontrado sobre el tema, ¿verdad? Ya, ¿Ya licenciado. encontraste algo? Sí, dime. En el marco teórico conceptual igual hay que colocar el problema o no. Directo me voy a los No, puntos. no, no, no. No, directo te vas a los puntos así como está esto. Esto yo, para que se den cuenta de dónde sale, ¿verdad? Por eso yo he Ah, puesto esto. ya licenciado. ¿Ya? ¿Alguien más que quiere que revisemos su marco teórico conceptual? Pregunto. ¿Alguien más querría de los que están en la clase? Andrea, ¿quieres que veamos el tuyo? Y ya con eso terminamos porque tenemos 4 en clase. Andrea? ¿Se lo puede mostrar mañana, Lice? Lo que No, pasa es pero que no estoy de la computadora. no, que lo revisemos, que, o sea, que hagamos ahora lo que tendría que tener el tuyo, como hemos hecho con los demás. ¿Te parece? Ya ahorita se lo envío entonces por WhatsApp. Hola. No, no me lo envíes, si yo lo tengo aquí. Solo me tienes que decir si tu tema se mantiene este. A ver. A ver un momentito. Ya, el gobierno electrónico, ¿verdad? Era el tuyo, ¿no? Sí, Lice. Ya, perfecto. Vamos allá. Ya, y con este terminamos entonces por hoy. Lice, disculpe, ¿será que me puedo retirar? Sí, cómo no. ¿Cómo no? No hay Ya, problema. nos vemos mañana entonces. No hay problema, ya está terminando. Terminamos aquí con el de Andrea. Ya, listo. Yo también. De todas Buenas maneras, tardes. va a estar grabado. Hola, hola. Nada, que buenas tardes, Licen. Yo también le iba a decir que me iba. Me Sí, quedé un cómo rato no, más. cómo no. Cómo no. Un momentito con Andrea, ya terminamos nosotros y ya después lo ven grabado todo. ¿Está bien? Listo, Licen. Buenas tardes. Luego. Buenas tardes, cuídense. Andrea Orozco, ¿verdad? ¿Así? Sí, Lice. Bien, perfecto. Problema, ajá. Andrea Orozco. Orozco es con Z, ¿verdad? Con ese. Ah, es con ese tuyo. Sí. Entonces, sería esto, que es el gobierno electrónico y cómo facilita la gestión pública de los gobiernos nacionales y municipales. Así sería, ¿verdad? Sí. Muy bien. Genial. Perfecto. Entonces vamos ahí, marco teórico conceptual.
Lo primero, tú tienes que ver el concepto de gobierno en general, concepto de gobierno en general. ¿Ah? El otro concepto que ya tienes que ver es gobierno electrónico. ¿Qué significa eso? ¿Me va siguiendo, verdad, Andrea? Sí. Gobierno electrónico. Gestión pública como concepto. ¿Bien? Gestión pública. Gobiernos municipales, incluso gobierno como concepto 2.2, ver gobiernos nacionales y municipales. E incluso lo puedes poner aquí, gobiernos nacionales, departamentales, porque aquí son departamentales, ¿no? Y municipales en Bolivia. Gobierno nacional, aquí, gobierno nacional, dejarlo así, gobierno nacional, gobierno departamental, o gobiernos departamentales y gobiernos municipales en Bolivia. En Bolivia. Perfecto, ¿eh? Entonces, y lo otro sería gobierno electrónico. Incluso puedes dejar aquí dos. Vamos a ver. Este sería gobierno nacional, gestión pública. ¿Qué es la gestión pública? El gobierno electrónico. Y gestión pública. Gestión pública y gobierno electrónico. O gobierno electrónico y gestión pública. Así, ¿ves? Perfecto. Ese sería tu marco teórico conceptual. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Mañana ya vamos a ver un ejemplo de marco teórico conceptual. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Licen. Perfecto. Entonces yo ahora voy a enviar este documento con estos 3 ejemplos de 3 o 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Con 4 me parece excelente. Con 4 ejemplos. ¿Ya? ¿Está clarito, Andrea? ¿Ves? Gobierno. Sí, Licen. Definir lo que es gobierno como concepto general. Definir aquí qué es gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal en la estructura de Bolivia, que eso debe estar en la Constitución, eso no es difícil de encontrar. ¿Qué es gestión pública? ¿Qué es gobierno electrónico? ¿Y qué es gobierno electrónico y gestión pública? O sea, cómo la gestión pública se facilita a través del gobierno electrónico o puede realizarse a través del gobierno electrónico.
¿Sí? Sí, Lice. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, con esto ya hemos terminado. Este documento yo lo voy a enviar y lo voy a subir a plataforma también para que ya ustedes vayan viendo. Y mañana vemos cualquier duda que pueda existir. Y vemos además un ejemplo de marco teórico conceptual. ¿Está bien? Sí, Lice. A salir de aquí. Recuerden que va a estar en la plataforma y va a estar en plataforma y va a estar también en el WhatsApp. Estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos mañana. Gracias, Lice. Hasta luego, Hasta Lice. luego. A ustedes, a ustedes. Los documentos van a estar disponibles ya en unos minutos. Chao, chao. Gracias, Lice. Hasta luego. No hay por qué. Hasta luego.